Muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer, de verdad que sí, contar con la presencia de todos ustedes, mis queridos estudiantes, pero sobre todo de la señora Celia Sone, una persona muy ocupada y que siempre que puede, pues nos dedica un poco de su tiempo. Eso de verdad que no tiene precio. Muchísimas gracias. La señora Celia es psicólogo social de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Quebec, Montreal. Tiene más de 30 años de experiencia en el área de investigación de mercado y consultoría en mercadeo y planificación estratégica. Es socia y consultora de una de las empresas más exitosas de República Dominicana en el área del mercadeo, que se llama EMVenca, en donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Recientemente inició un blog dirigido a microempresarios, Eslabones de Negocio. Desde allí, la señora Celia ofrece contenido de apoyo a emprendedores y trabaja a favor de desarrollar una comunidad virtual de microemprendedores. Todo esto de habla hispana, ubicados en todo el mundo. Y esa es una de las cosas que agradezco mucho a la señora Celia, que a pesar de no ser dominicana y estar mucho tiempo en otros países que no es República Dominicana, pues siempre como que nos lleva a nosotros un poquito en el corazón. Entonces eso para nosotros de verdad es muy importante. Adelante, mi querida Celia. Pues muchísimas gracias, Magda, de verdad, un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Tienes toda la razón, para mí República Dominicana es como mi segunda patria, la verdad, todos los años que yo he estado acá y compartiendo, realmente para mí es bien, siempre es bien agradable tener la oportunidad de compartir con ustedes. Hoy vamos a conversar sobre la mentalidad del emprendedor. Como les explicaba la profesora, yo tengo ya aproximadamente 3 años, ahora en septiembre va a cumplir 3 años que inicié un blog. Después que me retiré del día a día de la empresa de investigación de mercado, aunque sigo como consultora, pues quedé con la inquietud de tratar de ver cómo podía yo transmitir la experiencia de haber sido emprendedora por tantos años a otras personas que pudieran estar en ese mismo camino y cómo podíamos enriquecernos mutuamente de aprender del proceso de cada uno. Entonces, en esa búsqueda se me ocurrió la idea de iniciar un blog en español. Busqué las cosas que había publicadas, hay mucha información en internet, hay muchos blogs, pero hay algunos que son muy técnicos, otros que son como más enfocados a un área específica, y realmente no encontré ninguno que estuviera dedicado a los emprendedores micros y pequeños en particular, que fue como el área que más me interesó, porque los micro y pequeños emprendedores somos emprendedores que estamos más solos. O sea, cuando uno emprende y forma una empresa, una multinacional, una empresa grandísima, pues termina teniendo una estructura de un montón de profesionales que dan mucho soporte en distintas áreas. Pero cuando el emprendimiento de uno es pequeño, uno pues termina haciendo muchas funciones al mismo tiempo y termina estando muy solo en algunas cosas porque le hace falta como esa especie de board de directores, ¿verdad? Con los cuales poder contrastar ideas y buscar la forma de desarrollar mejor la empresa. Entonces, Eslabones de Negocio surge un poco con esa función de querer ser como un punto de encuentro para distintos emprendedores. Entonces, en estos 3 años yo he escrito en el blog distintos temas que tienen que ver no tanto con cosas específicas de qué pasos tiene que hacer usted para abrir una empresa en República Dominicana, sino con cosas que tienen que ver más bien con mi área, que es la psicología. Pues entonces, ¿cuáles son las variables internas que afectan al emprendedor? ¿Cuáles son los valores, las actitudes, los comportamientos, los hábitos que favorecen el emprendimiento o que, por el contrario, lo hacen más difícil? ¿O que cómo podemos
superar los obstáculos, cómo podemos viajar mejor por este camino tan bonito que es el del emprendimiento. Yo asumo que si ustedes están en este momento conectados a esta conferencia, supongo que en gran medida muchos de ustedes se han planteado, a pesar de ser estudiantes todavía y de ser jóvenes, se han planteado la posibilidad de emprender. Y realmente es un camino muy lindo, es un camino no necesariamente fácil, pero es un camino que enriquece mucho si realmente es lo que la persona quiere hacer. Entonces, el tema que nos ocupa hoy es la mentalidad del emprendedor. Ha habido mucha discusión siempre sobre si alguien nace con madera de emprendedor, digamos que nace con la capacidad de ser emprendedor, y a veces uno ve niños que desde pequeños uno siente que tienen como ciertas características que uno dice, oye, emprende con cualquier cosa, o si realmente es algo que se puede aprender y que se puede desarrollar vía la adquisición de conocimientos y destrezas a lo largo de la vida profesional de cada una de las personas. Entonces, básicamente hoy vamos a hablar un poquito sobre qué significa eso de la mentalidad del emprendedor, cómo está conformada y realmente cómo puede medirse y desarrollarse. Porque a lo largo del camino de estos 3 años en los que me dediqué ya al blog y a la consultoría individual para microemprendedores, una de las cosas con las que me topé es que la gente se me planteaba, oye, pero yo puedo o no puedo ser emprendedor, y querían como medir qué cosas necesitan. Entonces me puse a la tarea de buscar si existían herramientas para ello y encontré una que es muy interesante y es lo que voy a compartirles hoy a ustedes. Entonces, quiero comenzar un poquito con una frase de Laura Alderson. Es una autora de distintos libros y cosas relacionadas con emprendimiento, sobre todo emprendimiento digital. Y ella tiene una frase que dice, la mentalidad es todo. Tu éxito comienza y termina con la mentalidad. En el medio está el coraje que conduce a través del camino. Pero realmente tú arrancas tu camino con una mentalidad, y esa mentalidad es la que te mantiene a lo largo de tu camino como emprendedor, la que te mantiene activo, la que te permite llegar y la que te acompaña para alcanzar el éxito de la empresa o el emprendimiento o el negocio que quieras comenzar. Entonces, a mí me gusta siempre iniciar cualquier discusión con la definición básica de qué es lo que significa según lo que para nosotros es nuestra referencia en nuestro idioma, que es la Real Academia Española. Entonces, la Real Academia Española, ¿cómo define mentalidad? Define mentalidad como el modo de pensar o la configuración mental de una persona. Entonces, si trasladamos esto a la mentalidad emprendedora y le agregamos el otro pedacito de emprendedora, podemos decir que la mentalidad emprendedora es el modo de pensar o la configuración mental de una persona, ¿verdad? Que es la definición básica, pero es esa configuración que lo ayuda a desarrollar comportamientos que conduzcan al logro de objetivos de negocio y por ende generen valor para su emprendimiento. Es decir, todas aquellas cosas de la forma en que nosotros pensamos que nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos y que van a contribuir a que el emprendimiento que nosotros estamos iniciando o que estamos desarrollando adquiera más valor y pueda alcanzar el éxito. Entonces, una misma idea de negocio puede ser que 2 personas en el mismo mercado, en un mismo momento, puedan tener una misma idea. A veces las oportunidades no son exclusivas de una sola persona. Hay veces que 2 personas pueden encontrar las mismas oportunidades. Sin embargo, esa misma idea de negocio puede ser exitosa para uno y puede ser un fracaso para otro en función de los valores, las actitudes y los comportamientos de quien las desarrolla. No solamente en función de los recursos con que cuente, económicos o de conocimiento, sino también en la forma como se comporta y cómo asume su trabajo y su día a día. Porque el éxito no solo se logra con los recursos económicos o con una buena idea o un buen plan. Los 3 elementos son vitales. Necesitas la idea, porque si no, obviamente, si la idea no es buena, puedes ponerle todo el dinero del mundo, no vas a llegar lejos. Si tienes los recursos, pero no tienes claro a dónde vas o no tienes un buen plan, tampoco vas a llegar, aunque tengas, pero te vas a desperdiciar los recursos. Y si
tienes un buen plan y la idea es muy buena, pero no tienes los recursos, también es muy cuesta arriba llegar. Entonces realmente los tres elementos son vitales, pero si careces de las actitudes, los valores y sobre todo la mentalidad necesaria o adecuada, la conducta tuya como emprendedor va a estar saboteándote a ti mismo la idea y tu proyecto. Tú mismo te vas a estar autosaboteando las posibilidades de éxito de la idea del emprendimiento que estás haciendo. Entonces, la mentalidad emprendedora permite visualizar cuáles son las carencias y las necesidades en un mercado, porque el emprendedor, ¿qué es lo que hace el emprendedor? Se da cuenta de cuáles son las oportunidades para innovar, para hacer algo distinto, para ofrecer un producto o un servicio distinto, para satisfacer necesidades que no están satisfechas o para satisfacer de forma distinta necesidades que están siendo parcialmente satisfechas o están siendo satisfechas de una forma y pudieran estar siendo satisfechas de una forma más eficiente o mejor para el consumidor final. Entonces, la mentalidad emprendedora es capaz de visualizar cuáles son esas carencias o esas necesidades en el mercado, pero no solamente eso, sino también proponer soluciones innovadoras y desarrollar la estructura de negocio para satisfacer esas necesidades. Es decir, solamente identificar la necesidad no es emprender. Solamente proponer la solución no es emprender. Tú emprendes cuando además desarrollas un negocio que está dirigido a responder a esas necesidades con la solución que tú has ideado y que se supone es una solución innovadora y con mayores oportunidades de satisfacer mejor las necesidades del mercado. Pero además la mentalidad emprendedora no solamente incluye esa capacidad de ver las cosas de esa forma, sino que además incluye el sistema de creencias que tiene la persona, los supuestos, el conocimiento que utilizamos para procesar la información necesaria para nuestra toma de decisiones. En función de dónde nosotros nos hayamos desarrollado, cuáles son los valores que nos han dado a través de la educación, a través de nuestra familia, a través del trabajo que hemos hecho, los modelos que hemos seguido como tutores o como mentores en nuestro desarrollo profesional, los conocimientos que hemos adquirido, los marcos teóricos que han conformado el conocimiento de nuestra área específica, determina también nuestra mentalidad emprendedora. Entonces, ¿cómo se compone? ¿Qué es lo que forma parte de esa mentalidad emprendedora? Realmente durante mucho tiempo ha habido muchos profesionales y organizaciones a lo largo del tiempo que se han dedicado a estudiar la mentalidad emprendedora. Y realmente, si ustedes se ponen a buscar, van a encontrar múltiples propuestas y explicaciones que se dirigen, muchas de ellas, en dos direcciones opuestas. Hay algunos que plantean que la mentalidad emprendedora involucra elementos innatos del individuo, es decir, rasgos de personalidad, cosas que nacen con nosotros, que nos diferencian de los demás y determinan cómo vemos el mundo y cómo nos comportamos. Muchas veces los padres decimos, oye, uno cría a sus hijos en los mismos valores, en el mismo hogar, con los mismos recursos, ofreciéndole las mismas posibilidades y no obstante, cada persona tiene una personalidad específica y dos personas criadas en las mismas circunstancias pueden ser fundamentalmente distintas en su forma de reaccionar, en su forma de comportarse hacia los demás, en su forma de sociabilizarse, de responder a la presión, de responder ante la innovación o de querer asumir el riesgo. O sea, hay rasgos de personalidad que realmente son innatos de cada persona. Entonces, hay algunas corrientes que se han dedicado a investigar la mentalidad del emprendedor como algunos elementos innatos que forman parte de la personalidad de algunas personas, que lo harían más proclive a ser mejor emprendedor o a tomar la decisión de emprender a lo largo de su vida. Otras corrientes lo plantean, dicen, oye, de repente no es así, de repente dos personas con personalidades o con características totalmente diferentes pueden aprender un conjunto de destrezas y pueden llegar a ser emprendedores exitosos. Es decir, plantean que la mentalidad emprendedora más bien es algo que puede desarrollarse y que en gran medida es aprendido
a través de los procesos de formación desde la infancia. Sean los procesos de formación a nivel de la familia, por ejemplo, no es lo mismo personas que se han criado en el seno de una familia de emprendedores, donde el papá, el abuelo, la mamá, los hermanos son emprendedores, donde se han crecido en medio de un entorno donde hay un negocio siempre funcionando, a hijos de familias donde de repente todos han sido empleados o todos han sido empleados privados o todos han sido empleados del sector público. Es decir, los valores que se desarrollan en esas personas por el aprendizaje en la familia, por ejemplo, es bien distinto. O el aprendizaje que se ha adquirido a través de la educación formal, dependiendo de cuál es el tipo de escuela en la cual te has formado o cuál es la carrera que escogiste. De repente, el que decide estudiar medicina o odontología, tal vez uno pensaría que no tiene las mismas destrezas o formación en destrezas de emprendimiento que podría tener alguien que está estudiando, por ejemplo, la carrera de administración, como están muchos de ustedes. Sin embargo, nosotros vemos que hay odontólogos que son emprendedores y que tienen una consulta y que desarrollan no solo su propia consulta, sino que desarrollan una cadena de prácticas individuales, de clínicas odontológicas. Entonces, en ese caso, la formación profesional del ser odontólogo no es lo único que está determinando el camino profesional que esa persona en particular ha escogido. Y de la misma forma, no todos los que estudian negocio o todos los que estudian administración terminan siendo emprendedores. Entonces, ¿cómo funciona realmente eso? Y eso es lo que nos lleva a la discusión que ha tenido muchísimo tiempo, que es si el emprendedor nace o el emprendedor se hace. Entonces, aquellos que dicen que el emprendedor nace es el que defiende, son los que defienden que tiene que ver con los rasgos de personalidad. Aquellos que dicen que el emprendedor se hace son los que defienden que es algo aprendido. Entonces, ¿dónde está la verdad en todo esto? Como en todos estos temas que tienen que ver con psicología y con las variables internas del individuo, las verdades no son verdades absolutas. Depende mucho de cuál es el marco teórico que tú escojas, de cuál es la metodología con la cual tú estás enfrentando. Sin embargo, yo les voy a transmitir lo que a mi entender es la respuesta más idónea y más balanceada, y que es la respuesta a partir de la cual surge el modelo de medición de la mentalidad emprendedora que yo les voy a compartir. Entonces, desde mi punto de vista, y yo en términos generales soy como bien balanceada, no solo en este tema, sino en muchos de los temas de opinión. Yo siempre tiendo a no ser extremista, pero yo creo que en este caso podemos estar bastante en lo cierto si decimos que la realidad posiblemente está en un punto medio. Existen posiblemente sí elementos innatos de la personalidad que nacen con nosotros y determinan cómo nos comportamos, que favorecen que algunas personas que tienen ciertas características sean más proclives a desarrollar emprendimientos a lo largo de su vida que otras que no tienen esos elementos innatos y que no nacen con esas características, no porque sean mejores o peores, sino porque son diferentes. Sin embargo, tener eso solamente, yo entiendo que no es suficiente. También necesitamos un conjunto de destrezas que se adquieren a través de la socialización y el aprendizaje, que son elementos aprendidos. Entonces, la confluencia de esos elementos innatos de la persona, expuesta a un conjunto de elementos aprendidos y adquiridos a través de su formación personal y profesional, dan lugar y dan cabida a una mentalidad particular que es la que caracteriza a las personas que en algún momento de su vida deciden emprender. Y quiero dejarles claro que el emprender es un camino muy lindo, sin embargo, no es que es el camino ni que es mejor que otros caminos. Para mí sí, porque yo soy emprendedora, entonces para mí toda mi vida yo he trabajado, o la mayor parte de mi vida, no toda mi vida, pero después de haber trabajado corto tiempo como empleada, me di cuenta que yo quería hacer otra cosa. Sin embargo, es igualmente válido no querer ser emprendedor y ser absolutamente exitoso en una carrera profesional sin tener esto. O sea, con esto quiero decir que no quiero que nadie piense que una cosa es mejor o peor que otra.
Lo que queremos es definir quiénes la tenemos o no y cómo podemos mejorarla si es que es factible mejorarla. Un poquito es eso el enfoque que le queremos dar. Entonces, si nacemos con algunas características y desarrollamos algunas características que nos permiten o que nos hacen ser más emprendedores que otros, ¿cómo hacemos para saber si eso es así? ¿Cómo sabemos para que alguien nos mida eso y nos diga, oye, si es verdad, usted está capacitado o usted tiene probabilidad de tener éxito en ese camino? O usted olvide lo que usted no tiene nada que hacer porque usted no tiene lo mínimo necesario. Es factible que alguien nos mida y nos diga, usted tiene mejor potencial o mejor posibilidad de ser emprendedor que otro. Entonces ahí está el tema de la medición de las variables psicológicas. Entonces, la medición de las variables psicológicas es un asunto bien especial y bien específico, porque no son cosas que se observan a simple vista. Igual hay muchos otros constructos psicológicos, por ejemplo, de las cosas que más comúnmente la gente evalúa, el cociente intelectual de las personas. Existe una escala para medirlo, no una, muchas escalas para medirlo. Existen escalas para medir el nivel de miedo que tiene la persona. Existen escalas para medir la ansiedad que manifiesta o que siente una persona en un determinado momento frente a una situación específica. Existen escalas para medir muchísimas variables psicosociales. Existen escalas para medir actitudes, existen escalas para medir incluso rasgos de personalidad. Muchísimo. Los psicólogos nos hemos dedicado a desarrollar una gran cantidad de herramientas de medición. ¿Por qué? Porque es una forma de explicar la conducta. Sin embargo, nosotros no podemos poner un centímetro para medir una actitud, sino que la tenemos que medir a través de los comportamientos. Y lo mismo ocurre con la mentalidad emprendedora. La única forma de medirla, como no es observable per se, la podemos medir a través de los comportamientos que se manifiestan como más o menos emprendedores, las creencias y los valores que se manifiestan como más o menos emprendedores y la percepción que tenemos nosotros acerca de nosotros mismos y de nuestro comportamiento. Entonces, si es factible medirlo, y de hecho, en el tiempo que yo tengo utilizando esta herramienta que yo les voy a presentar hoy, me he quedado, de verdad, al principio estaba como quien dice un poco suspicaz, porque no estaba 100% segura de que eso realmente podía funcionar. No obstante, cuando alguien ha llenado el cuestionario, ha tenido la información, nos hemos sentado, hemos discutido cuáles son las cosas que surgen como fortalezas y debilidades, la persona realmente siente y entiende que estamos hablando de algo con lo cual se identifica. Y ha sido pues realmente interesantísimo darnos cuenta que la herramienta como tal es muy válida para la medición de esta mentalidad emprendedora. Entonces, esta herramienta que les voy a compartir se llama el Entrepreneurial Mindset Profile. No es una herramienta que yo he desarrollado, o sea, yo estoy certificada para administrarla y para interpretarla, pero no es una herramienta mía, ¿ok? Sino que buscando, investigando distintas opciones para complementar la batería de cosas que yo podía ofrecer como consultora, me encontré con esta herramienta, la estudié, me certifiqué y me parece que realmente es muy, muy válida. Entonces, esta herramienta, el Entrepreneurial Mindset Profile, o EMP, es, digamos, las siglas que lo identifican, el EMP, fue desarrollado en el Eker College, que queda en Florida, en Estados Unidos, con mucha investigación. Se empezó a desarrollar la investigación en el año 2010, o sea, con eso les quiero decir que es una herramienta relativamente reciente. En el 2010 empezaron las investigaciones con 2 psicólogos profesores de esta universidad que se unieron con otra persona que era especialista en sistemas de medición de variables psicológicas y pasaron 3 años desarrollando la herramienta como tal y
a partir del 2013 comenzaron a implementarla. Entonces, esta herramienta ha ayudado a muchos emprendedores y gerentes a expandir su potencial emprendedor, porque realmente no solamente las variables que caracterizan o la mentalidad que caracteriza a un emprendedor puede ser aplicable para alguien que tiene un emprendimiento y que es emprendedor per se, pero también un gerente en el fondo o un empleado dentro de una empresa, dentro de una corporación, sin ser el dueño, sin ser el emprendedor, puede desarrollar actividad emprendedora dentro de su departamento, dentro del conjunto de decisiones que le competen a la actividad que está desarrollando dentro de la empresa. Entonces, esta herramienta permite medir no solamente el potencial de los emprendedores, sino también de gerentes. Entonces, de acuerdo con el EMP, la mentalidad emprendedora es multifacética. Y esto es bien interesante. Esta herramienta no propone darte un número como el cociente intelectual, que dice, bueno, fulanito tiene un cociente intelectual altísimo, más de 140, y entonces todos sabemos, wow, es un genio, tiene 150, 160, o esta otra persona resulta que tiene una deficiencia enorme en su capacidad intelectual porque salió con X puntuación. Esta herramienta no te da una puntuación, no te va a decir, usted tiene 80 de 100 y por lo tanto todos los que tienen más de 80 son emprendedores y los que tienen menos de 80, olvídense de eso que no pueden emprender. No es una herramienta que te va a dar esa evaluación, sino que es una herramienta que te permite evaluar un perfil de varios rasgos y habilidades. Básicamente, como les decía, esto inició en el año 2010. Básicamente lo que motivó a estas personas, los autores de esta herramienta se llaman Pam Meyer, Gene Hall y Mark Davis, iniciaron en el 2010 y se motivaron a iniciar este desarrollo porque se dieron cuenta que no había una visión única y no solamente que fuera única, sino que estuviera verificada con base empírica. Con base empírica significa que está basada en estudios con sujetos, con personas y en resultados de investigación. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir hoy que, mira, yo creo que las variables más importantes para medir el emprendedor son A, B y C y creo un cuestionario y empiezo a medir. Pero si yo no he validado eso, si no tiene un constructo, digamos, teórico que subyace detrás y que explica esas variables, y no tiene una investigación donde yo he medido en una gran cantidad de personas hasta que doy con la forma más adecuada de preguntar y de interpretar, yo no tengo realmente una herramienta. Entonces, estas personas, yo creo que el gran valor que tiene esta herramienta es que tiene una base empírica de casos y de investigación muy sólida, que duró 3 años y culminó con la primera versión de esta herramienta o de este cuestionario, que es el que se aplicaba desde el 2013. El enfoque teórico que subyace buscaba desarrollar una herramienta que pudiera medir tanto los aspectos internos que definen a los emprendedores y los diferencian de los no emprendedores, como las destrezas que pueden ser aprendidas y permiten incrementar sus probabilidades de éxito. Entonces ellos, justamente, la visión de estos psicólogos era que la mentalidad emprendedora está compuesta de ambas cosas y que ellos querían medir ambas cosas y ver cómo interactuaban dentro del mismo grupo de personas. Entonces, el instrumento, que es el que se utiliza actualmente, es un cuestionario que tiene un total de 72 ítems. Yo quiero que ustedes entiendan que para desarrollar un instrumento de medición de variables psicológicas de 72 ítems, esos 3 años ellos posiblemente deben haber pasado por muchos cientos de ítems que fueron descartados porque no diferenciaban, no discriminaban, no medían realmente lo que se quería medir, pero realmente cuando tú llegas a un conjunto de 72 atributos y 14 dimensiones, que son 7 dimensiones de personalidad y 7 dimensiones de desempeño, esto no proviene de que alguien se sentó y es un genio y dijo, esto es así, sino que proviene de datos de investigación científica empírica en un conjunto de personas. Entonces, de acuerdo con el EMP, algunos aspectos son más o menos innatos, como por ejemplo la aceptación al riesgo, la independencia o la preferencia por una estructura más o menos limitada. Después vamos a ver en detalle en qué consiste cada uno de estos y cuáles son todos.
Sin embargo, ellos dicen que hay otros que son aprendidos, como la capacidad de generar ideas. Hay muchas herramientas que nos ayudan a generar mejores ideas, a innovar, a visualizar el futuro o a ser más persistente. Hay cosas que podemos entrenar a lo largo de nuestra vida profesional. Entonces, las 14 dimensiones que mide el EMP y que, de acuerdo a este enfoque teórico, subyacen a la mentalidad emprendedora son 7 dimensiones de personalidad y 7 destrezas. Las dimensiones de personalidad las voy a listar ahora y después vamos a ir viendo una por una. Son la independencia, el nivel de independencia de la persona, su preferencia por estructuras limitadas, el inconformismo, pero que ellos lo definen como un inconformismo positivo, ya vamos a ver por qué, la capacidad de aceptar el riesgo, de asumir riesgos, la orientación a la acción, la pasión y la necesidad de logros. De acuerdo a este enfoque teórico, pues estas son variables que son innatas o que están más arraigadas a la forma de ser de la personalidad de cada uno de los individuos. Y las 7 destrezas que ellos están midiendo y que determinaron que son relevantes para la mentalidad emprendedora es el enfoque a futuro, o sea, cuál es la capacidad que tú tienes para visualizar a largo plazo, la capacidad de generar ideas, la capacidad de ejecutar, la confianza en ti mismo, el optimismo, la persistencia y la sensibilidad interpersonal. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas qué significa y les voy a dar algunos ejemplos, les voy a ir leyendo algunos ejemplos de algunos ítems de los cuestionarios que miden esa variable para que entiendan un poco más. Entonces, la independencia se define como el deseo de trabajar con alto grado de independencia o con un alto grado de no tener nada que ver con las decisiones o los lineamientos de otra persona. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, algunos de los ítems que están en este cuestionario que me permita? Vamos a aclarar una cosa que he debido decirles antes. Estos cuestionarios, estos 72 ítems, es una autoevaluación del individuo, es decir, yo no voy a evaluar a otra persona, sino que yo me evalúo a mí mismo en función de 72 frases y yo determino con una escala de 5 puntos si esa frase me describe muy bien o no me describe para nada. 1 es que no me describe, 5 me describe muy bien y yo puedo colocar del 1 al 5 donde yo creo que esa frase efectivamente me describe a mí como persona, como profesional. Entonces, por ejemplo, una frase que está en el cuestionario que uno debe hablar con esa escala del 1 al 5 y que mide la independencia, dice: me siento incómodo cuando se espera que siga las reglas del otro. Entonces, si yo soy una persona que en general no me gusta seguir reglas, nunca, y es horrible para mí eso, yo pondría un 5. Si yo soy una persona que más bien prefiero que me den una estructura y me digan, mire, haga esto, esto y esto, y yo me siento más cómoda profesionalmente en un entorno en el cual yo sé cuáles son los pasos que debo seguir y alguien me está diciendo por dónde yo debo seguir, yo pondría un 1. Y obviamente tengo posibilidades de ser 2, 3 o 4 en función de cómo soy. Otros atributos: me molesta recibir instrucciones. Me gusta consultar con otras personas antes de tomar decisiones importantes. Entonces, hay 5 atributos en el cuestionario que miden esta variable de independencia y la persona se evalúa a sí misma en una escala de 5 puntos cuál de esas frases lo describen mejor y cuáles miden su nivel de independencia. La segunda variable es la que llamamos la preferencia por estructuras limitadas. Entonces, es qué tanto tú te sientes cómodo haciendo tareas que no tienen estructura, ¿ok? Donde tú tienes que estructura limitada significa que no hay estructura, que hay poca definición de la estructura y tú tienes que inventar y crear el camino. No es lo mismo que te digan, mire, usted va a caminar, a ir de aquí a aquella esquina, pero va a ir a esta velocidad, va a doblar de esta forma, va a cambiar
a mover el volante de esta forma, va a cambiar tantas veces, se va a parar de esta forma, a que te diga, mire, usted llega de aquí a allá. Tú tienes que determinar cómo tú llegas de aquí a allá. Entonces, hay personas que se sienten más cómodas cuando les dicen todas las estructuras, entonces no son, la estructura es más cerrada, y hay personas que requieren, que requieren tener más libertad de estructura. Entonces, estas variables miden eso. Por ejemplo, las variables, algunos ítems que miden eso es, creo que un exceso de estructura limita mi creatividad. Y tú te evalúas a ti mismo en esa escala. Si tú crees que mucha estructura limita tu creatividad, le pondrás un 5. Si tú crees que no, que tú puedes ser creativo a pesar de que tengas una estructura dentro de la tarea que tienes que realizar, le puedes poner una puntuación más baja. Me gusta resolver problemas paso a paso. Prefiero tareas que estén claramente definidas. Entonces hay también 5 o 6 ítems que miden lo que ellos llaman la preferencia por estructuras limitadas. Lo que ellos llaman el inconformismo, le agregan en español la coletilla inconformismo positivo para que no quieren que se confunda con la connotación de que no sé de qué se trata, pero me opongo. O sea, aquella gente que se opone a todo porque sí, sino que es gente que le gusta actuar de una forma singular, la gente que le gusta ser distinto, que le gusta ser único, que le gusta hacer las cosas diferentes. Entonces hay gente que le gusta destacarse del montón y hay gente que no le gusta, que prefiere hacer las cosas o se siente más cómodo cuando hace las cosas de acuerdo a la norma o de acuerdo a cómo lo hace otras personas. Entonces, ítems que tienen que ver con esto, por ejemplo, me gusta destacar entre el resto, me siento más cómodo cuando encajo con los demás. Fíjense que a veces los ítems apuntan hacia un lado o los ítems apuntan hacia el otro para que la persona no esté sesgada a poner siempre 5, 5, 5, 5 porque yo quiero estar bien en todo. Después tenemos el tema, la cuarta variable, que es la variable de aceptación al riesgo, que es la disposición que tiene la persona de perseguir una idea, un objetivo, aun cuando la probabilidad de éxito es baja. Cuando la probabilidad de éxito en una tarea que nos enfrentamos es muy alta, no hay riesgo. O sea, si a ti te dicen, mira, tú vas a invertir 1,000 pesos y seguro, segurísimo. Más o menos. ¿Aló? ¿Perdón? Y seguro, segurísimo, dentro de pasado mañana vas a tener 1,300 pesos y no hay riesgo, eso es así, tú vas a poner tus 1,000 pesos, porque hay seguro, 100% seguro que alguien te va a dar 300 pesos después y vas a tener más dinero. Pero si alguien te dice, tú vas a poner estos 1,000 pesos, pero hay posibilidad de que tengas 300 pesos si pasa esto, esto y esto y esto, pero si no, tú puedes terminar con 700 en vez de con 1,000. En vez de ganar 300, pierdes 300. Hay personas que dicen, no importa, yo me arriesgo porque me gusta la posibilidad de tener los adicionales, pero también podría estar la posibilidad de que tú digas, no, mira, espérate, yo soy más conservador, yo no arriesgo. Entonces, estas variables miden cuál es tu disposición a seguir insistiendo en tu objetivo, aunque la probabilidad de éxito sea muy baja. Entonces, tienes ítems como, por ejemplo, mientras los demás siguen hablando, yo ya estoy actuando, tiendo a tomar decisiones rápidamente, o mi forma de tomar decisiones es pausada y reflexiva. Entonces, son distintos ítems que miden esta aceptación al riesgo. Después tenemos lo que es la orientación a la acción, que es la tendencia a mostrar iniciativa o a tomar decisiones con rapidez y sentirse impaciente con los resultados. Es decir, ítems que tienen que ver con si yo de una vez, ok, organizo a la gente, tú eres de las personas de las que de una vez cuando hay que hacer esto, dice, ok, bueno, tenemos que llegar del punto A al punto B, ok, entonces vamos a hacer esto, esto y esto, tú vas a hacer y reparten las tareas. Tú vas a hacer el punto A, tú vas a hacer el punto B, en paralelo nosotros hacemos el C, después nos juntamos y vamos para allá. O eres una persona que más bien esperas las instrucciones de otro, esperas que otro tome el liderazgo, o esperas que las cosas tomen su propio curso. O sea, tú te adelantas a tomar decisiones o tú esperas que las cosas ocurran.
Tenemos el tema de la pasión, que es como más o menos, digamos, creo que es uno de los temas que es fácil de entender, es la tendencia a experimentar el trabajo como algo emocionante en lugar de algo tedioso y agotador. Es decir, en qué medida las tareas que tú haces profesionalmente te interesan, te resultan interesantes, te apasionan, te permiten pasar muchas horas haciéndolo, o por el contrario, tu interés por tu trabajo va y viene, te resulta agotador trabajar durante muchas horas en un mismo proyecto. Entonces, dependiendo de cuáles sean tus respuestas a estas variables, se determina cuál es tu nivel de pasión en relación con tu trabajo. Y finalmente la necesidad de logro, que es cuál es el deseo de tener un éxito a un nivel más alto. Hay personas que tienen una necesidad de logro más alto, que siempre quieren ser los primeros, que siempre quieren destacarse de los demás. Hay otros que se esfuerzan por hacer las cosas bien, pero no les importa hacerlo mejor que otro, por ejemplo, sino que si queda bien, pero me comparo conmigo mismo y no con los demás. Entonces, y hay otros que sencillamente no les interesa cómo salen las cosas. Entonces, esa necesidad de logro, ¿qué tan alta la tienes? ¿Qué tanto te motiva el deseo de alcanzar metas importantes? ¿Qué tanto te preocupa ser el mejor en lo que estás haciendo? Entonces, estas son las 7 dimensiones de personalidad que mide esta herramienta. Entonces, después tenemos 7 dimensiones que son las dimensiones de destrezas. Entonces, una de ellas es lo que se llama la visión de futuro o el enfoque en el futuro. Y se define como la tendencia a pensar más allá de las situaciones inmediatas y a planificar para el futuro. Entonces, por ejemplo, suelo pensar más en lo que tengo que lograr en esta semana que en lo que debo lograr este año. Es un pensamiento más inmediato que a largo plazo. O estoy enfocado en el largo plazo. Entonces, esto es considerado más bien una destreza porque esto es algo que tú puedes mejorar con un entrenamiento adecuado o con herramientas adecuadas. Por ejemplo, si tú tienes la tendencia a solamente resolver el aquí y el ahora y ver lo que tienes que hacer mañana, existen procedimientos, mecanismos, herramientas, formatos, desde las agendas hasta los planificadores, que te permiten decir, ok, ¿cómo te visualizas de aquí a 5 años? ¿Qué tienes que hacer para que tú puedas estar en 5 años ahí? ¿Qué tienes que lograr en este primer año para que en 5 años estés ahí? Entonces, para que tú a fin de año logres A, B y C, ¿qué tienes que estar haciendo dentro de 6 meses? Y para que tú en 6 meses logres eso, ¿qué tienes que estar haciendo hoy? Entonces ya tú empiezas a planificar no solamente en base a lo inmediato y la urgencia de lo que viene cada día, sino enfocado en lo que viene más adelante. Entonces, hay herramientas y hay mecanismos y hay formas de aprender a enfocarte mejor en el futuro y a visualizar mejor la planificación de lo que quieres hacer. Después tenemos lo que es la capacidad de generación de ideas, que se conoce, que se describe como la tendencia a generar múltiples y novedosas ideas y encontrar estrategias para lograr metas. Entonces, los ítems que mide esta dimensión son, por ejemplo, a veces se me ocurren muchas ideas nuevas espontáneamente o tengo dificultades para generar ideas creativas. O las lluvias de ideas, que en inglés se llaman brainstorming, no son muy fuertes. Entonces, existen muchas herramientas. El brainstorming posiblemente es la más conocida, pero existen otras herramientas y formas de trabajo, ejercicios que te permiten ampliar la posibilidad de ideas y la creación de escenarios y la creación de situaciones y la posibilidad de tener ideas innovadoras y de visualizar alternativas o cursos de acción más allá o pensar un poquito más allá de lo que de lo que llaman pensar fuera de la caja. Entonces existen formas de aprender. Entonces, esto te permite medir dónde estás, pero es una destreza que puede ser perfeccionada. La ejecución se define como la habilidad de convertir ideas en planes de acción concretos o de implementar bien las ideas y tienen que ver con la capacidad de las personas de planificar y hacer,
Hay personas que son excelentes inventando y creando ideas, pero no los puedes poner nunca a que las ejecuten porque no llegan nunca. Y existen personas, y hay emprendedores que pasan de un proyecto a otro y tú dices, oye, pero ¿por qué no le fue bien si esa idea era muy buena? Y tuvo una idea antes que los demás. Bueno, porque tal vez tuvo la idea, tuvo el enfoque a futuro, pero no tenía la ejecución adecuada, no tuvo la rigurosidad de seguir los pasos, de planificar o de ver qué tenía que hacer, cómo implementar para que esa idea realmente cristalice. Entonces, la capacidad de ejecutar es tan importante como la capacidad de visualizar ese futuro que tú quieres tener. La confianza en uno mismo es la creencia general de la habilidad propia para impulsar las capacidades y talentos para lograr metas importantes. Y realmente esto, algunos pudiera decir que esto tiene que ver con algún rasgo de personalidad y que hay personas que tal vez son más tímidas o más inseguras. Y sí, puede ser que haya algunos rasgos, pero realmente hay muchos elementos de la formación profesional y de la formación familiar que uno tiene que le ayuda a uno a desarrollar o no la confianza en uno mismo. Y si uno se da cuenta que uno tiene una carencia en este sentido y que uno realmente tiene que desarrollar mayor confianza, mayor autoconfianza, hay muchas herramientas que te permiten mejorar esta destreza. Entonces, no es que yo nací sintiéndome poca cosa y voy a morir sintiéndome poca cosa, no, o sea, yo puedo desarrollar la capacidad de creer en mí mismo y de creer en las habilidades y en las capacidades que yo tengo. El optimismo, que mide la habilidad de mantener una actitud generalmente positiva sobre varios aspectos de la vida propia y del mundo. Y aquí no estamos hablando de un optimismo ingenuo, donde ¿sabes? Todo el mundo todo va a salir bien, porque qué chévere, porque sí, porque yo creo y lo quiero. Y de esa frase, digamos, motivadora que dicen, piensa y sueña y lo vas a lograr. Eso es un optimismo que no es realista. El optimismo realista es ser capaz de ver las cosas buenas aún en los fracasos. Es decir, de ser capaz de decir, oye, hice esto mal, pero esto me permitió aprender y corregir estas tres cosas, por lo cual puedo mejorar mi meta o mejorar mi estrategia y seguir adelante. O si es posible hacerlo con estos y estos recursos. Entonces, variables que miden, por ejemplo, esta dimensión son: me siento bien con respecto a mis capacidades y habilidades, o me preocupa no ser capaz de alcanzar mis metas, frecuentemente dudo de mí mismo. Entonces, eso es solo de confianza en mí mismo, estaba leyendo que no era. El optimismo es, incluso cuando las cosas no van bien, veo el lado positivo. A veces pienso que hay más maldad que bondad en el mundo. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es tu nivel de capacidad de visualizar las cosas buenas y los aprendizajes y de planificar desde la oportunidad en vez de planificar desde el miedo? Y finalmente, lo que es la sensibilidad, tenemos la perseverancia, que es la habilidad de recuperarse rápidamente a las decepciones y permanecer perseverante al enfrentarse a contratiempos, que es un poco también lo que se ha puesto muy de moda, el término resiliencia, con todo este tema de la pandemia y de todas estas cosas. Pues lo que es la resiliencia y la perseverancia es un tema que se nos ha marcado por muchos lados. Entonces, esta dimensión mide variables como: soy persistente cuando consigo una meta. Cuando me enfrento a un problema, sigo trabajando hasta encontrar la solución. O sea, ¿qué tanto buscas soluciones alternativas aunque la primera vez no te fue bien? Me desanimo fácilmente. ¿Eso te describe o no te describe? O no importa si no salió bien, seguimos para adelante, yo busco la vuelta y trato de aprender. Encuentro la manera de superar los obstáculos. Y finalmente, la sensibilidad interpersonal, que es el nivel de preocupación por el bienestar de los demás, que es un poco la empatía, ¿verdad? Y esto también podría alguien decir, bueno, pero es que hay personas que como que son más afines a sentir más afinidad por los demás o a ser más amables con los demás. Sí, es verdad, pero esto es algo que también se aprende, a ser asertivo y a ser empático. Uno puede desarrollar técnicas y herramientas para escuchar, para observar adecuadamente al otro y darte cuenta
de aprender de tu entorno y darte cuenta que todo no proviene de cómo tú ves el mundo, sino que también tienes que tener la capacidad de darte cuenta de cómo lo ven los que están a tu alrededor. Entonces, hay variables como, por ejemplo, a veces he sido descrito como una persona irritante, o la gente me describe como alguien con quien es fácil trabajar, o en ocasiones puede resultar difícil trabajar conmigo. Entonces, ¿qué tanta sensibilidad tienes a, digamos, el bienestar de los demás? Entonces, estas son básicamente las variables que mide esta herramienta. Entonces, yo les tengo aquí un poquito un ejemplo de cómo surge. Pero antes de darles el ejemplo, quiero aclararles una cosa. El EMP no produce una puntuación general, como dijimos, que te dice si tú eres o no eres emprendedor. Ni tampoco te dice si tienes o no tienes que ser emprendedor. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Te muestra tu puntuación o la puntuación del emprendedor que está haciendo este cuestionario en 14 aspectos diferentes que tienen que ver con la vida emprendedora y lo compara con normas para emprendedores y gerentes corporativos. Cuando en psicometría, o sea, psicometría es la ciencia que estudia o que desarrolla toda la medición de variables psicológicas, todo lo que son los test psicológicos. Entonces, en psicología y en psicometría, cuando se habla de una norma, se habla cuál es el valor típico o promedio contra el cual tú te estás comparando. Entonces, si tú estás por encima de la norma, significa que eres atípico, no necesariamente bueno ni malo, sino que tienes esa variable más alta de lo que lo tiene el promedio. Obviamente puede haber gente específica que te superen a ti, pero que tú tienes más que el promedio de otros emprendedores o el promedio de otros gerentes. Y en cuáles tú estás por debajo. Y básicamente la utilidad impresionante que tiene esta herramienta y que es lo que a mí me gusta, y yo los invitaría, si alguno de ustedes tiene el interés de llegar a ser emprendedor o de emprender en su carrera, que analicen sus fortalezas y debilidades con esta óptica. ¿Cuáles son las cosas que pueden mejorar y cuáles son las cosas que ustedes tienen que son fortalezas sobre las cuales pueden apalancarse y que los van a ayudar en ese camino? De repente, para una persona, la pasión por su trabajo es lo que lo va a ayudar a seguir para adelante, y otra persona puede tener mucha menos pasión, pero tiene una visión de futuro y una capacidad de ejecutar magnífica, y ambos dos pueden tener éxito con emprendimientos diferentes o con emprendimientos, digamos, y tener éxito de distintas formas, cada uno con sus fortalezas. Entonces, no significa que nadie tenga que tener, y de hecho nadie tiene, la puntuación máxima a lo largo de todas estas variables. De hecho, en el análisis que se hace de eso, los puntos excesivamente altos en relación con el promedio son alertas, porque, por ejemplo, una persona que tiene una orientación al riesgo extremadamente mucho más alta que el promedio de emprendedores y gerentes, hay que tener cuidado, porque es una persona que puede estar proclive a tomar decisiones que la pueden llevar al fracaso, porque se lleva por delante el riesgo que está en capacidad de asumir, opaca otro tipo de consideraciones. Entonces, no necesariamente estar alto o estar bajo en una de estas variables es bueno o es malo. Entonces, no existe un perfil único que captura al emprendedor ideal, o el líder corporativo ideal, o el ser humano ideal. Y esto es una de las cosas que a mí me encanta de esta herramienta. Es aplicable a cualquiera, y cualquiera que la utilice le puede darse cuenta de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y le da un marco de acción sobre dónde apalancarse y qué mejorar y cómo mejorar. Porque además, la interpretación de la herramienta en sí se interpreta dentro del marco específico del contexto del individuo u organización. Por ejemplo, un mismo perfil o una misma puntuación en la capacidad de perseverancia no significa lo mismo para una persona que tiene 25 años y está iniciando su primer emprendimiento, o para una persona que tiene 60 y que ya ha hecho 3 emprendimientos en su vida
y que está en un emprendimiento que está maduro y que no sabe si debe ya retirarse, venderlo o desarrollarlo. El medir una variable como perseverancia o como visión de futuro en cualquiera de esas dos personas que están en dos momentos distintos de su vida como emprendedores puede tener un significado muy distinto. Entonces, esta es una de las cosas lindas que tiene esta herramienta. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se visualiza evaluación. Por ejemplo, esto es un reporte de Susan Sample, de la muestra de Susan, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace esta evaluación, te devuelven tu evaluación. Entonces, estos son, por ejemplo, las 7 variables o las 7 dimensiones de personalidad. Entonces, la curva que vemos en azul es la curva que ellos tienen como norma de los gerentes corporativos que utilizaron para normalizar el instrumento. Eso significa, y aquí estamos hablando de aproximadamente 1.100 gerentes, y son no de un área específica, sino de muchas áreas de negocio, y no son de Estados Unidos. Esta herramienta fue hecha en Florida, pero las normas tienen personas multiculturales y de muchos países y de muchos orígenes culturales diferentes. Entonces, la línea azul indica el promedio que obtuvieron los gerentes corporativos en las variables que tienen que ver con independencia, estructura limitada, las que acabamos de ver. Las verdes son las variables, el promedio, la línea que indica el promedio de los emprendedores. La base de datos que tienen ellos de emprendedores es como de 1.400, 1.300, un poquito más alta, pero en ambos casos una muestra de más de 1.000 personas son extremadamente sólidas desde el punto de vista estadístico. La línea roja es la línea de Susan, que es la persona que se aplicó este cuestionario. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Entonces, vemos que Susan tiene una mayor preferencia por la estructura limitada, o sea, con la estructura con límite, o sea, que no tiene, le gusta trabajar en un ambiente sin límites. Sin embargo, tiene menos aceptación del riesgo de lo que tienen en términos generales los emprendedores y los gerentes. Entonces, aquí, por ejemplo, pudiéramos ver que para Susan es positivo la capacidad y el deseo que ella tiene de crear cosas y de trabajar cosas nuevas y estructuras y caminos que nadie se ha trazado. Sin embargo, sí está un poco reducida en la capacidad que tiene de asumir un riesgo, podría verse limitada en esa capacidad de crear, porque va a terminar creando en caminos poco arriesgados. Entonces, si quieres crear cosas nuevas y creas en caminos poco arriesgados, tal vez esa necesidad de obtener logros, que la tiene también mucho más alta, no se va a ver lograda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? No significa que está mal o está bien. No significa que Susan tiene que asumir más riesgos. Significa que ella tiene que estar clara que su personalidad es más cautelosa de lo que tal vez son otros emprendedores, y entonces eso le permite darse cuenta de que si ella le conviene mejorar eso, tiene que tal vez buscarse qué cosas puede hacer. Si el emprendimiento que ella quiere inventar requiere una capacidad de riesgo más grande de lo que ella siente que tiene, y se está dando cuenta con esta evaluación que es verdad que ella no toma el riesgo suficiente, tiene opciones distintas. Puede tomar riesgos progresivos o puede asociarse con alguien que tenga un nivel de riesgo un poco más alto y que tal vez no tiene la misma habilidad de ella, la misma deseo de ella de crear caminos únicos y nuevos, pero sin embargo toma un riesgo más grande. Entonces las fortalezas de uno se compensan con las oportunidades del otro. Entonces hay distintas herramientas y distintas formas para superar o para mejorar. Entonces, adicionalmente, eso le presentan esto y le presentan también a cada persona un cuadrito igualito a este, pero con las variables de destrezas, donde se ve a sí misma con las destrezas de los emprendedores y gerentes. Entonces, adicionalmente,
te muestran para todos los ítems. Fíjate que aquí lo que vemos, cuáles son los ítems que miden independencia. Entonces están los 5 ítems que miden la independencia. Entonces tienes 3 columnas. Uno, la puntuación que puso Susan, que es el sujeto, el promedio de las normas de gerentes corporativos y el promedio de las normas de los emprendedores. Entonces, a nivel total de independencia, Susan puso 2, en promedio tuvo 2, los gerentes corporativos 2,79 y los emprendedores, 2,29, perdón, y los emprendedores 2,70. Entonces, el asterisco significa que estadísticamente esas puntuaciones son significativamente más altas. Eso significa que en este cuadrito, ese 2 que vemos ahí abajo, es significativamente más bajo de lo que tienen los emprendedores y gerentes. Es decir, que estadísticamente Susan tiene menor independencia de lo que requieren o de lo que tienen, no requieren, de lo que tienen los emprendedores en general, que tienen un promedio de 2,70, o las normas corporativas. Entonces, ahí podemos ver, ok, cuáles son los puntos en los cuales Susan está por debajo. Entonces vemos, por ejemplo, no me molesta seguir instrucciones, ella puso un 5, realmente puso un 1 porque no le molesta, pero entonces las que están en itálica son las que una puntuación muy alta implica una caída en la variable. Entonces, fíjense que ella en ese sentido está por encima de los emprendedores y gerentes. Sin embargo, ella, los 2 puntos es, me siento incómodo cuando se espera que siga las reglas, pero además ella prefiere consultar y no le gusta consultar con los demás. Los gerentes y los emprendedores consultan más con otros. Entonces, ella realmente no es que no es independiente, es que es tan independiente que no consulta. Y eso puede ser un problema al momento de tener un negocio. Entonces, cuando uno analiza con Susan esta situación y después nos sentamos aquí y vemos, y este ítem específico, y ella puede desarrollar alguna estrategia para darse cuenta que tal vez en ciertos momentos sí necesita consultar con un experto o consultar con otras personas dentro de su entorno. Entonces, ese es el tipo de decisiones que ella puede tener o hacia donde uno las puede orientar. Aparte de eso, la persona que hace esta evaluación recibe lo que se llama una guía de desarrollo, que es un documento que tiene como 80 páginas. Yo les traje una sola de ejemplo para que ustedes vean cómo funciona y cómo se maneja todo este tema de la mentalidad emprendedora. Por ejemplo, este tiene que ver, es las páginas que tienen que ver con la independencia. Entonces, te explica qué significa ser independiente. O sea, si Susan, permítanme para atrás, si Susan sabe que ella es significativamente menos independiente que los emprendedores y gerentes, y le muestran aquí cuáles son las variables que le llevaron a eso, ella lee aquí y le explican que la independencia, entonces dice, mira, las personas que tienen alta independencia prefieren tener libertad para tener su propia dirección, pueden disfrutar parte del equipo, pero probablemente solo cuando el equipo está compuesto por gente competente y autónomos, esas son las personas altas. Entonces, las que tienen, obviamente ella no tiene esa puntuación alta, entonces, ella tiene una puntuación muy baja, entonces ella iría a chequear, ok, ¿cuáles son las sugerencias para el desarrollo? Si sus puntuaciones son altas con respecto a los promedios, tenga en cuenta que contrariedad y rebeldía no son lo mismo. Sin embargo, si tú quieres mejorar la independencia, ¿verdad? Asegúrate de expresar tus opiniones siempre de forma irrespetuosa, aunque estés en desacuerdo. Trata de utilizar las críticas, de utilizar la opinión de los demás. Si ha obtenido puntuaciones muy bajas, trata de marcar tus propios estándares, confía en tu toma de decisiones, observa cuando actúas con seguridad en ti mismo y con independencia y cuando eres indeciso o conformista. Trata de adoptar pequeñas decisiones sin consultar con otros primero. Si eres el caso de que, por ejemplo, tú consultas mucho. En el caso de Susan, vimos que su problema era que a ella le gusta menos consultar con los demás. Entonces, ella tiene algunas indicaciones que le permiten facilitar su camino a cómo mejorar esa variable específica. Porque los emprendedores y gerentes tienden a tener una puntuación un poco más alta en esa variable.
Eso no significa que tu ideal sea identificarte con todos los emprendedores y gerentes. Solamente si tu situación particular, tu momento de emprendimiento y el tema de tu emprendimiento requiere que tú tengas eso. Adicionalmente, pues ellos te ofrecen lecturas adicionales y cosas que puedes hacer para mejorar esa capacidad. Entonces, básicamente, esto es un ejemplo de una herramienta que permite medir la mentalidad. No significa que es la única. Honestamente, yo he tratado de buscar otras y fue la que para mí ha sido la más completa por varias razones. Primero, porque como les decía al principio, ve la evaluación de las cosas innatas y de las cosas adquiridas. Entonces no polariza en ninguno de los dos sentidos. Desde el punto de vista de la medición y de la capacidad de medición del instrumento es sólido, y eso pues tengo que reconocer que como psicólogo social pues yo estoy bien sesgada hacia las cosas que tienen una base estadística conveniente. Entonces, esta es una herramienta que tiene eso, y la verdad, como les digo, primero lo llené para mí misma, me ayudó a entender oportunidades y fortalezas que yo tenía, y lo he llenado, o sea, lo he administrado para personas a quienes le he hecho consultoría, y en general, pues, el resultado ha sido siempre como muy positivo. Entonces, básicamente, lo que yo quería transmitirles con esta charla es, primero, que entiendan qué compone la mentalidad emprendedora, que si ustedes sienten que tienen un interés en emprender y si se han planteado eso como un camino en su vida profesional, es excelente, y busquen la forma de seguirlo, pero no lo hagan a ciegas, háganlo conociéndose a sí mismos. Eso no significa que tienen que aplicarse a esta herramienta, ni mucho menos. Eso no es lo que yo estoy promoviendo con esta charla, ni mucho menos. Yo lo que estoy promoviendo es que se den cuenta cuáles son las cosas cuáles son las variables y la capacidad, las capacidades y las destrezas que ustedes tienen o que podrían desarrollar o que no tienen, y que pudieran ser relevantes y que les pudieran ayudar a mejorar esa mentalidad con la que ustedes enfrentan su proyecto. Pues básicamente eso es lo que compone la presentación de hoy. Les dejo acá básicamente mis datos de contacto. Cualquiera, obviamente ahora vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas, y con todo gusto trataré de responder en la medida de lo posible, pero los invito a mi blog se llama Eslabones de Negocio, es eslabonesdenegocio.com, el website. Allí tengo muchos artículos que hablan sobre esto, y de hecho tengo un artículo sobre mentalidad emprendedora y tengo prácticamente un artículo sobre cada una de las dimensiones. O sea, hay un artículo sobre el optimismo, uno sobre la independencia, otro sobre la confianza, y ahí hay consejos, hay distintas, como para explayarse un poquito más en cada uno. Son artículos cortos que se leen en 10, 15 minutos. La mayoría de ellos tienen también el audio, si no quieren leerlo, pueden escucharme yo narrándoselo. O sea que realmente es una herramienta donde pueden escuchar un poquito sobre esto. Los invito a seguirme también en mis redes. Y me pueden escribir a mi correo, celiaslabonesdenegocio.com. Con todo gusto yo los atiendo y los ayudo en lo que pudiera pudiera ser para ustedes. Entonces, déjame suspender acá la pantalla, ¿verdad? Y ya. Muchísimas gracias, licenciada, muchísimas gracias. Como siempre, excelente tema. Creo que no nos ha quedado duda que lo principal para tener éxito es no engañarse. Saber fortalezas y debilidades de uno, y entonces en lo que uno está débil, pues decir, bueno, pues tengo que mejorar para lograr mi proyecto de emprendedor. Ahora me surge una inquietud. Yo he oído mucho eso de que hay personas que planifican tanto que cuando quieren ya ejecutar el proyecto, pues pasó de moda. U otra persona le tomó la idea. ¿Existe así, a tu juicio, ¿no? En base a tu experiencia, algún indicador que nos diga, bueno, pero esta planificación ya está muy madura, esto ya no se puede seguir planificando más, vamos a pasar a la ejecución?
o eso es muy subjetivo? Yo creo que lamentablemente es como bien subjetivo. O sea, yo creo que depende porque depende de la inminencia del proyecto. Por ejemplo, si yo estoy planificando yo creo que la guía para esa respuesta viene dada por cada proyecto que se está planificando y viene dado por las consecuencias de no tomar las decisiones a tiempo sobre esa planificación. Entonces, si por ejemplo yo estoy haciendo una planificación para un lanzamiento de un producto, por ejemplo, y me quedo en la planificación y planificación y planificación y no ejecuto, y yo sé que mi competencia está trabajando en lo mismo y que posiblemente empiezo a ver que mi competencia va a lanzar eso en X tiempo, yo tengo que empezar a ejecutar, porque yo no me puedo quedar solamente planificando para esa planificación perfecta, porque cuando tenga la planificación perfecta, mi producto ya no va a ser relevante, porque la competencia ya va a tener su producto. Sin embargo, depende de cuál es el proyecto, porque si lo que yo estoy planificando es algo que es a una semana, pues los plazos de acción son mucho más cortos. Entonces, es como muy difícil establecer. Yo entiendo que básicamente el truco ahí está que la planificación exija no solamente la teoría, sino los puntos de control y tiempos, un cronograma. Una planificación sin cronograma y sin punto de control de que a esta altura tengo que tener esto y esto y esto, no me funciona. Porque entonces, si yo hago una planificación y no me pongo un deadline para una tarea específica y no me pongo un control de que si esta tarea específica la tengo que terminar en un mes, pero yo no puedo esperar un mes para darme cuenta que no la terminé. Si para que esté lista en un mes, en una semana tengo que tener un punto de control que dice, tengo que haber hecho esto y esto y esto de esta tarea para que esta esté lista en el mes. Entonces, esa planificación tiene que permitir ese control progresivo. O sea, que la planificación en sí misma tiene que incorporar la acción, si no, no tiene sentido. O sea, tienen que ir monitoreando su planificación, su control, ¿no? Su ejecución. Yo diría que simple, monitoreando la ejecución de la planificación. Ok, vamos a pasar ahora a ver si nuestro director, Víctor, a quien agradecemos su ayuda, tiene alguna pregunta de parte de los jóvenes. Buenas noches, Magda, muchas gracias. Reiterar el saludo al maestro Simón Eleazar Jiménez, que está acompañándonos con sus estudiantes desde el aula. Ellos están escuchando la actividad en este momento y nos plantea la primera pregunta de su estudiante que se llama Radil Ramírez. Ella pregunta, ¿qué aspectos desde el punto de vista social puede influir en un emprendedor en desarrollo? Desde el punto de vista social, ¿qué aspectos desde el punto de vista social puede influir en un emprendedor en desarrollo? No sé si entiendo bien la pregunta. O sea, cuando dice desde el punto de vista social, ¿se refiere a sus habilidades sociales, a su capacidad de socializar, a su extracto socioeconómico? O sea, exactamente. ¿Qué le parece? Vamos a invitar al maestro. Maestro, ¿le gustaría tomar el micrófono, por favor? Sí. Adelante, maestro Simón. Sí, dice habilidades sociales. Él aclara escribiendo. Habilidades sociales, o sea, me refiero a la capacidad de, claro, pues los aspectos que entiendo yo que influyen más, el emprendedor necesita, aunque no lo tenga naturalmente, la capacidad de hacer networking y de establecer relaciones con los demás, de salir del cascarón. Entonces, un emprendedor que no tiene la capacidad o de que le cuesta, y lo digo por experiencia propia porque esa, por ejemplo, siempre ha sido, y al principio, hace muchos años cuando era joven y empezaba, el tema de tener poca habilidad o destreza social o de ser más bien introvertida, era como una limitación al momento de
transmitir mis ideas, de defender mis ideas, de plasmar o de defender los puntos de vista y de defender mi emprendimiento y mi proyecto. Entonces, eso por un lado, la habilidad social, una habilidad que necesitamos es la capacidad de comunicarnos, y no digo yo de ser extrovertido, porque aquel que es totalmente arrollador tampoco, pero por lo menos la capacidad de comunicarnos. Y yo diría que la palabra clave, las dos palabras claves en habilidades sociales para el emprendedor en desarrollo son empatía y asertividad. Asertividad se refiere a que estoy en capacidad de decir las cosas adecuadamente cuando toca. Entonces no me quedo callado si corresponde y si es relevante decirlo, pero tampoco hablo más allá de la cuenta ni lo hablo de forma inadecuada. Entonces, la asertividad es el ser capaz de plantarme, defender mis derechos, decir lo que yo pienso y decir mis opiniones. Yo creo que es importante. Y por otro lado, la empatía. Y la empatía implica la capacidad de escucha. Entonces, si yo soy un emprendedor y solamente estoy cegado por mi visión y porque yo creo en mi producto o en mi servicio y eso es lo mejor, pero no me preocupo por escuchar lo que otros piensan o sienten de mi idea, yo no estoy logrando nada, porque mi producto va a ser lamentablemente un fracaso. Mi consumidor o mi cliente potencial no lo percibe como yo. Y muchas veces pasa que nosotros no percibimos igual que los demás. Nuestro cliente percibe cosas, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de escucha y la empatía para saber observar y entender al otro y ponernos en los zapatos del consumidor. Entonces, yo diría que desde el punto de vista social esas son como las habilidades, la capacidad de networking, la empatía y la asertividad. Muchísimas gracias. Creo que alguien intentó levantar la mano. Bien, que tengo la siguiente pregunta por escrito. Dice, en la escala del EMP, sería que un sujeto cuya curva se sitúa entre los corporativos y los emprendedores de referencia, ¿podemos decir que el sujeto va por buen camino? No necesariamente. La meta no es ser igual o ser distinto a los emprendedores y gerentes. Obviamente, una persona que está muy por debajo en todo, uno dice, oye, espérate, que está totalmente por encima. Pero realmente la meta no es emular la curva de los otros emprendedores, porque justamente la fortaleza que tiene esta herramienta es que te permite entenderte a ti mismo e incluso una misma persona en distintos momentos de su vida o enfrentando distintos emprendimientos podría puntuar distinto. Entonces, uno pudiera decir, bueno, sí, el ideal es estar por donde están los gerentes. Sí, podría ir un buen camino porque está en un promedio, pero de repente esa persona lo que necesita en su mercado, por ejemplo, si es un producto o si es un mercado muy agresivo o es un producto sumamente innovador, necesita un nivel de confianza en sí mismo mucho más alto que la que tiene el promedio de los emprendedores. Entonces, de repente, para esa persona en particular, esa evaluación de estar justo con los emprendedores o cerca de los emprendedores y gerentes, tal vez para ese proyecto en particular no es suficiente y tiene que estar más arriba. O sea que realmente la teoría que subyace a la herramienta es que no es bueno ni malo estar en uno o en otro, realmente. Lo interesante es la interpretación a la luz de la individualidad de cada uno. Y esa es la gran fortaleza que tiene la herramienta. Muchísimas gracias una vez más, licenciada. Directora Magda, no tenemos otra pregunta y le cedemos a usted la palabra. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a usted, licenciada. Buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Víctor, por ayudarnos acá. Y muchísimas gracias al profesor Eleazar por acompañarnos
y a sus estudiantes, también a la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a la licenciada Celia, pues, no, gracias, no, enormemente agradecida de un tema tan interesante como siempre, que nos trae siempre temas muy interesantes. Celia, espero que no te nos pierdas. Yo espero tenerte de nuevo. Claro que sí. Ya te vamos a invitar de nuevo. Sí. Pues así. Para mí ha sido de verdad un gusto, siempre un gusto compartir con ustedes y conocer nuevos emprendedores y apoyarlos como se pueda. Muchísimas gracias. Bueno, pues a todos que pasen buenas noches. Hemos concluido. Gracias, Celia. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.